¿Cómo no, queridos hermanos? Seguimos con este tema interesante. ¿De dónde la mal llamada que Santa Muerte? Pues ¿de dónde? Pues claramente del diablo. Porque como este pecó, desobedeció, Dios le quitó la existencia en el cielo y lo mandó a la tierra. Y pues trata de, como resumimos ya en el video anterior, trata de confundir, trata de desviar a la gente para que siga sus pasos de desobediencia y muerte, ya que este es el padre del pecado. Alcohol, drogas, adulterio, fornicación, inmundicia, cigarro, tatuajes, homosexualismo, lesbianismo, tatuajes, cigarros, Coca-Cola, que es lo que toda la gente ahorita está cayendo por el diablo, así nada más. Entonces no podemos decir no podemos decir nosotros que podemos esperar vida eterna cuando somos desobedientes. Eso está mal. Entonces por eso necesitamos, Cristian, la poderosa palabra de Dios, primero para los que están aquí en la clínica, pero también los que están allá afuera, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pues necesario que haya arrepentimiento en el corazón de la persona para que pueda haber un nacimiento espiritual. Y eso es lo que leíamos nosotros en el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios. Me quedé sobre el versículo 9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco entonces Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, murieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, pues aquí lo dice, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, los primeros, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Salmo 110:1. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Ya lo hemos dicho. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él, o sea, Dios, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo
en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Digo, la mayoría piensa así, Cristian. Sí. O sea, la mayoría dice, ¿cómo dice el dicho vulgar aquel? El muerto al pozo Y el vivo al gozo. y el vivo al gozo, pero no tienen a Cristo. Por eso la gente dice, en vida, mano, vamos a emborracharnos, vamos a fornicar, vamos a hacer de lo peor. No tienen el conocimiento de la Escritura. No saben que al contrario se van a ir, pero no al pozo, sino al infierno. Ay, ay, ay. Pues ni modo, mano, así lo dice la Escritura. Amén. Dice, velad. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Me brinqué esto hermoso que está en el 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Es decir, hermanos, como está contaminado el cuerpo, Cristian, pues ese debe de ser muerto. Y Dios va a resucitar espíritus, no cuerpos humanos, carnales, pecadores, que desobedecieron. Eso lo debemos de entender. 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, porque caímos en pecado, resucitarán en incorrupción, en obediencia en Cristo, en una nueva naturaleza cristiana. 4. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios porque están corruptas. Esa es la cosa. Ni la corrupción hereda ni la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, o sea, una enseñanza divina de Dios. Eso es lo que quiere decir con misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Sobre todo los hijos de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Isaías 25:8. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Oseas 13:14. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
Y el poder del pecado, la ley, porque la paga del pecado Es la muerte. ahí está la consecuencia. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. No es en vano. Por eso, hermanos, los que hemos resucitado, aquí primero, Cristian, es decir, en la tierra. Hermano Rafa, ¿cómo coloquialmente, cómo nos puede decir usted que resucitamos en Cristo cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, mi hermano? ¿Se me explico? Sí, amén. Esa es la primera resurrección, digamos así, visiblemente que usted puede entender. Es decir, yo levanto la mano con honra y gloria a mi Cristo Jesús. Amén. Yo tuve ya una resucitación en el bautismo espiritual cuando yo bajé a las aguas. Le di muerte a la vieja naturaleza y el Señor me entregó una nueva. ¿Me explico? Ahí se entiende una resucitación espiritual, mi hermano. Y claramente lo vemos, mire, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Nos vamos a ir ahí, capítulo 1, en el versículo 6. Fíjese, para ir paralelamente con lo que estamos estudiando, dice así. Capítulo 1 en el libro de los Hechos, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, la madurez, el poder de Dios en sus vidas. Y me seréis, ¿qué? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos opuestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Seguramente, ¿quién eran? Pues ángeles, Cristian. Sí. Ángeles, lo vemos en el 11. Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, el que bajó del cielo fue el que subió. Nada de que la Virgen María. Una mentira del catolicismo. Entonces, los ángeles están dando testimonio de la resurrección de Cristo, de la asunción de Cristo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Aquí vemos, corroboramos en diferentes tiempos, Giovanni, el poder de Dios en diferentes tiempos. Es decir, aquí el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: a ustedes no les toca saber lo que yo voy a hacer al futuro, lo que el Padre. Ustedes nada más obedezcan lo que tienen que hacer, compartan el Evangelio y listo. El tiempo del Señor, en los finales del mundo, solamente el Señor lo sabe. ¿A ustedes para qué? Si se van a morir antes. O sea, no. El Señor Jesucristo lo explica, Cristian, allí en Mateo capítulo 24 del 2 al 20. O sea, los finales de los tiempos, allí vendrán guerras, rumores de guerras, pestes. Eso ya estamos viendo. Eso se escribió hace 2000 años. Ahorita ya pasaron esos 2000 años y ya estamos viendo eso. La ciencia aumentará, ya estamos viendo que los chinos ya están haciendo carros voladores, Cristian. Ya están haciendo ese tipo de cosas, de máquinas de ese vuelo. Entonces ya estamos en los últimos tiempos. Y junto con la profecía de la higuera, ya estamos nosotros llegando a los términos finales del mundo. Y claramente quiero dar otra cita bíblica para nosotros poder tener evidencia de las Escrituras. Pero también quiero decirles cómo el engañoso Satanás, el engañoso Satanás va a hacer las suyas. Es decir, yéndome a la profecía, cómo va a venir el anticristo, el falso profeta, ¿verdad? El llamado tatuaje del 666, ¿verdad? Que va a ser, ahorita la gente, digamos, ¿cómo decir, Cristian? Malamente,
Malamente ahorita el tatuaje es una moda, ya, como vimos nosotros la película, el que cambia los tiempos. Ya decir groserías, maldiciones, hablar que Satanás, Santa Muerte, ya va a ser normal para la gente. Y el tatuaje ya va a ser de moda en todos, niñitos, les van a poner a bebés, o sea, va a ser normal. Entonces cuando el diablo les diga pónganse el 666, todo el mundo se lo va a poner. Mano, hasta allá va a llegar el engaño del diablo, Señor. Hasta allá. Para que usted esté pues prevenido. Por eso tenemos que advertir a través de las Escrituras. Pero voy a decir una cita antes. Primera a los Tesalonicenses, queridos hermanos, búscalo. Primera a los Tesalonicenses. Pero quiero leer desde el capítulo 4 porque es bien bonito esto, sobre todo para los hijos de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de vosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ahí está, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, a sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Amén, amén. Por eso ayer le pedí al Señor que me dieran ese trabajo, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, ahí viene el punto que quiero recalcar más. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que durmieron en Cristo, porque aquí, Cristian, tengo que hacer un paréntesis aquí, es decir, la gente muere. Pero quiero decirte una cosa, que los que mueren con Cristo mueren en un lugar especial. Acuérdate aquel de Lázaro, ¿dónde estaba? ¿Dónde despertó él? En el seno de Abraham. Pero los que mueren sin Cristo van a morir en un lugar totalmente diferente. Esos sí van a ser para condenación, juicio e infierno. Así es, aquí lo dice la Escritura. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en todo esto. Es bien importante saber esto. Entonces dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo que resucitarán primero. Ya viste, entonces quiere decir que la resurrección es real para los que creímos en Cristo y cambiamos nuestra vida en obediencia a Jesús. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ya viste? Y esto es el arrebatamiento, mi hermano. Es donde el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y el Señor nos va a llamar. Sí, ok, sí. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Seguimos con todos ustedes en este buen tema que el Señor nos prevé a través de la palabra de la Escritura.
Vamos a leer la primera carta, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, por ahí quería yo leer esta parte, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, el falso profeta, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Señores, estoy hablando del Papa, discúlpenme, pero así nomás. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, destrucción. Solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, o sea, el diablo, Satanás, pues, el falso profeta, el anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, Apocalipsis 20, y destruirá con el resplandor de su venida, Isaías 11:4 también está allí. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, aquí está, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, Mateo 24:24, el Señor Jesús lo explica. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, los que no obedecieron la Biblia, hombre, por los cuales, y son muchos que siguen religiones pero no las escrituras, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ya ven. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremendo es eso, qué tremendo es eso. Y allí, bueno, vemos también, aquí por ejemplo me brinco a la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviéndose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios. Bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén, amén, amén. Entonces, querido hermano, pues queremos ir llegando, aterrizando. Bueno, lo voy a decir, nos vamos a ir al capítulo número 20 en Apocalipsis. Queremos cerrar por ahí con esto que el Señor nos habla a través de su preciosa palabra. El capítulo número 20, porque hablamos nosotros de la disque mal llamada Santa Muerte. Entonces, decimos aquí cómo se levantó el anticristo, el diablo, el opositor de Dios. En el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 2, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Para qué? Pues 8, saldrá a engañar a las naciones
que están en los 4 ángulos de la tierra. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, Yahvé, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está. Los que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador van a ser este tipo de personas. Número 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte, aquí está, la consecuencia de la desobediencia del pecado, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Una vez más, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21. En el versículo 7 dice, el que venciere, ¿qué? Los pecados, la desobediencia, las falsas doctrinas, la adoración a la Virgen, a los papas, a los santos, a los cardenales, etcétera, la Guadalupe, bueno, todo eso. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, aquí vienen estos grupos, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí vemos los hechiceros. Entonces los hechiceros son los grupos los que Satanás utiliza para enseñar sus falsas doctrinas, así como el levantamiento de esta disque llamada Santa Muerte, que la utiliza para que ésta tenga adoración, pero para el diablo, malamente. Entonces, señores que practican la brujería, la hechicería, la adoración a la Santa Muerte, arrepiéntanse, pidan perdón a Cristo Jesús. Primera de Juan 1, 9, 10, 11, Primera de Juan 2, 1 también. Entonces, arrepiéntanse sus pecados, vuélvanse a Dios, sean obedientes a Dios, para que ustedes puedan tener vida eterna. Capítulo 22 del Apocalipsis dice así. Fíjense lo que dice en el 8, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y yo quiero decir, con respeto, hay mucha gente católica que se inclina delante del sacerdote, del cura, del papa, y que le besa la mano. ¿Ve lo que hace Juan? No, pues esto es prohibición, esto no lo puedes hacer. Ningún hombre tiene derecho a ser adorado por nadie, solamente Dios. Y ahí está la falsa doctrina, pues. ¿Ves? Número 10, dijo, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad amada que es Jerusalén. Entonces, querido hermano, pues yo te invito pues a que tú reflexiones y te pegues a las escrituras. Es decir, termino con esto, no sigas ninguna religión. El cristianismo, querido amigo, con esto termino, no es una religión, no. Es una relación con Cristo a través de su palabra, nada más. Amén. Ahí está. Por eso el cristiano verdadero es seguidor de Cristo, nada más. Entonces echamos fuera todas las religiones, todas. Y si nosotros vemos el libro de los Hechos, si alcanza tiempo, mira, el libro de los Hechos, capítulo número 19, versículo por allí, ¿sí es el 19? No, me parece que es el número 11. El número 11. Sí, el número 11, libro de los Hechos, capítulo 11, versículo número 25 y 26. Fíjate, aquí está.
Dice el apóstol Pablo, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año. ¿Con quién? Con la iglesia. Y enseñaron a muchas gentes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya ves, entonces la iglesia de Cristo, la que edificó el apóstol Pablo en Asia Menor, pues ya, las iglesias ya estaban, pero no religiones. Ahí está la cosa. Por eso lo quise ver con cita bíblica. Las iglesias cristianas, seguidoras de Cristo, nada más en la Biblia, ya estaban. Las religiones es otra cosa muy diferente. Contaminadas, se desvían con las sabidurías, dogmas de los hombres y argumentos mentirosos. Así de sencillo, nada más. Por eso un cristiano verdadero es espiritual, obedeciendo. O sea, un cristiano, termino con esto. Un cristiano que ha leído la Biblia desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis 22, vamos a estar de acuerdo, no va a haber ninguna diferencia, porque estamos creyendo en el mismo libro. ¿Sí me explico? Amén. Sí, amén. No debe de haber divisiones. Si hay divisiones con católicos, testigos de Jehová, mormones, es porque tienes doctrinas erradas fuera de la Biblia. Así nada más. Importante decirlo. Una persona que te digo que conoce Génesis hasta Apocalipsis, si los dos conocemos el mismo libro, pues no vamos a tener diferencias, discrepancias. Vamos a coincidir en todo. Pero cuando la gente es ignorante de las Escrituras, va a entrar en rebeldía. Y allí Satanás va a entrar para desviar el camino que debe de ser para Cristo, ¿verdad? Y se desvían para seguir a Satanás, a la disque llamada Santa Muerte, que no es otra cosa que la adoración a Satanás el diablo. Compartan este pequeño mensaje a aquellas personas que necesitan, por favor, hágame ese gran favor de llevar este mensaje, porque mire, a mí me da mucha tristeza que la mayoría de gente sigue tonterías, digo con perdón de ustedes, estupideces, buscando que el TikTok, nada más porque se cayó de desinterés, de sentaderas, anda buscando gente tonterías que no edifican y pierden su salvación por buscar tonterías, nada más riéndose allí, que porque la burrita se cayó, puro TikTok, pura cosa, pura basura, man. Así de sencillo. Mejor comparta cosas que valen la pena, porque es importante que usted comparta el plan de salvación. Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.